amigos, bienvenidos a She Economist. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a mi canal y darle like a mi video si les gusta el contenido, así como no se olviden de dejar sus comentarios y sugerencias. El tema que voy a hablar hoy es la intervención gubernamental. Primero hablaremos sobre por qué debe existir la intervención gubernamental en los mercados, para lo cual es necesario comprender qué son las externalidades y los bienes públicos. Posteriormente hablaremos sobre la restricción presupuestal del gobierno, la deuda pública y el crecimiento económico. Intervención del gobierno. Un gobierno debe intervenir cuando hay externalidades y problemas de bienes públicos. Una externalidad es una situación en la que los costos o beneficios de producir o consumir un bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. Visto de otro modo, las externalidades son efectos secundarios, buenos o malos, que se producen cuando una persona o una empresa realiza una actividad y no asume todos los costes de la misma o todos los beneficios que le podría reportar. Hay dos tipos de externalidades: las positivas y las negativas. Las externalidades positivas hacen referencia al beneficio que una de las partes obtiene de la acción de otro agente económico. Ejemplo: María es una persona que recibió educación pública y se convirtió en licenciada en gastronomía. Ella decide emprender con un restaurante, instruye al resto de sus empleados de cocina para que puedan apoyarla con la elaboración de los platillos. ¿Quién se benefició de la educación que recibió María? La realidad es que la educación tiene un efecto spillover o efecto derrame. María adquirió sus conocimientos en educación superior. Sin embargo, el resto de sus empleados también adquirieron parte de ellos. Y en caso de que el restaurante de María dejase de funcionar, sus ex empleados tendrían habilidades que les pueden servir para mejorar sus flujos de ingreso. En este caso, el beneficio social de educar y capacitar a María fue mayor al beneficio privado. Análogamente, las externalidades negativas hacen referencia al costo que impone la acción de una de las partes a otro agente. Ejemplo: el humo que expiden los fumadores. Cuando una persona fuma un cigarro, asume el costo privado de haberlo comprado y haber deteriorado su salud con el consumo de este. Sin embargo, las personas a su alrededor también tienen que lidiar con respirar el humo expedido por el fumador, lo cual daña la salud de estos, así como con apestarse de cigarrillo la ropa, que para muchos también representa una cuestión incómoda. En este caso, los fumadores están asumiendo el costo privado, que sin duda es menor al costo percibido por la sociedad. Ya que tenemos esto claro, cuando existe la presencia de externalidades negativas, el gobierno interviene con impuestos o multas. En sí, lo que quiere lograr con esto, volviendo a nuestro ejemplo, es que sean más caros los cigarros para los fumadores, en el sentido de que internalicen el costo social y pues con este aumento se consuman menos cigarros. En general, cuando el gobierno quiere reducir la cantidad intercambiada de algún producto o servicio, lo que hace es poner impuestos. En cambio, cuando existe una externalidad positiva, el gobierno interviene con subsidios, dado que la producción de ciertos productos como la educación y la salud traen más beneficios sociales que los beneficios privados que perciben los estudiantes o las personas atendidas en el sistema de salud. Al gobierno le conviene que haya más cantidad intercambiada de estos productos por la cuestión del beneficio social. En general, cuando el gobierno quiere que aumente la cantidad intercambiada de algún producto o servicio, ofrece subsidios en sus diferentes tipos. Es decir, el gobierno interviene supuestamente bajo la justificación de resarcir la presencia de fallas en los mercados. Ahora, la otra justificación por la que interviene el gobierno en los mercados es por la presencia de bienes públicos. Los bienes, los servicios y los recursos difieren entre sí por el grado en que las personas pueden ser excluidas de su consumo y el grado en el que el consumo de una persona rivaliza el consumo de otra. Un bien es no rival si el uso que una persona hace de él no disminuye la cantidad disponible para alguien más. Un ejemplo puede ser el conocimiento. Si tú sabes cómo hornear un pastel, no significa que porque adquiriste ese conocimiento, ahora menos personas podrán saber cómo hornear un pastel. Un bien es no exclusivo si todos se benefician de él, independientemente de que lo paguen o no. ¿Qué es un bien público? Un bien público es un bien no rival y no exclusivo. Todos pueden consumir un bien público de manera simultánea
y nadie se le puede impedir que disfrute de sus beneficios. La defensa nacional y las leyes son dos ejemplos de un bien público. Los bienes públicos ocasionan el problema del free riding o polizón, es decir, la ausencia de un incentivo para que las personas paguen lo que consumen. Los recursos comunes dan lugar a un problema que se conoce como la tragedia de los comunes, es decir, la ausencia de incentivos para impedir la sobreexplotación y el agotamiento de un recurso. Para comprender estos conceptos, les pongo este ejemplo. La construcción de una carretera beneficiaría mucho a la empresa Z para poder movilizar su mercancía. Sin embargo, si incurre en el alto costo de construirla, esta va a ser utilizada por ciudadanos e incluso otras empresas, lo cual causaría el deterioro de esta y por lo tanto la empresa Z no tiene incentivos para construirla. Tragedia de los comunes. Por otro lado, tanto el resto de las empresas como los ciudadanos serían los free riders o polizontes, pues no pagarían por usarla. En México, la intervención del gobierno es muy importante. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, el gasto general de consumo final del gobierno como porcentaje del PIB fue de 11.6%, mientras que los ingresos fiscales representaron el 13.83% al 2018. Es decir, tanto gasto como ingreso representan casi el 25% del PIB. El papel del gobierno tiene un efecto en el bienestar de la población y en la economía del país. La eficiencia en el uso de los recursos públicos es lo que influye en el bienestar de la gente. El gobierno también debe mantener un entorno sano, legal y jurídico para atraer inversión extranjera. Si las empresas invierten en México, no solo los consumidores se verán beneficiarios de una mayor cantidad de variedades de productos y servicios, también habrá más demanda de empleo, lo cual es una de las fuentes de ingreso de los hogares. El correcto manejo de las finanzas públicas tiene impacto en el crecimiento de un país. Un aumento en la deuda disminuye las posibilidades de crecer, pues debes pagar los intereses de la deuda en lugar de dirigir esos recursos a mejorar el pavimento, las instalaciones escolares, los hospitales y aumentarle a los programas sociales, entre otras muchas cosas que a México no le vendría mal mejorar. Restricción presupuestal del gobierno. Cuando hablamos de restricción presupuestal del gobierno, nos referimos a ingresos y egresos que perciben y gasta el gobierno, ya sea federal o estatal. Para esto es importante que se entiendan algunos conceptos. ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal hace referencia al pago de intereses de la deuda pública más el déficit fiscal primario. ¿Qué es el déficit fiscal primario? El déficit fiscal primario es sencillamente la diferencia entre lo que se gastó en el año T y lo que ingresó en el año T. ¿De dónde recibe ingresos el gobierno? Los ingresos gubernamentales en México tienen tres clasificaciones: los que vienen en el artículo primero de la Ley de Ingreso, los tributarios y no tributarios y los petroleros y no petroleros. Para más detalle, toda esta información la pueden encontrar en la Ley de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020. ¿En qué gasta el gobierno? En muchas cosas, pero en resumen, en deuda pública, en empresas productivas del Estado, en infraestructura, en pagos a los empleados de gobierno, en bienes públicos, entre otros. El gasto neto presupuestario tiene dos clasificaciones: por costo financiero y gasto primario, y por gasto programable y no programable. Todo esto viene desglosado en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020 y en los reportes trimestrales que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si quieren que les haga un video donde explore detenidamente alguno de estos documentos, dejen sus comentarios y denle like a este video. ¿Cómo se define la deuda pública? De acuerdo al Sistema de Información Legislativa, son todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros. Es una herramienta del gobierno para diferir sus gastos en el tiempo y así poder cumplir el conjunto de funciones que le son encomendadas. Existen dos tipos de deuda: la deuda bruta y la deuda neta. La deuda neta es igual a la deuda bruta menos los activos financieros del país, nacionales e internacionales. No es sano tener una deuda pública muy alta, pues debes pagar intereses muy altos. Para disminuir la deuda hay que tener un gran superávit primario. Esto se logra aumentando impuestos o disminuyendo el gasto, lo cual reduce el gasto privado y el PIB. ¿Cómo afecta el crecimiento económico en la deuda pública? Para eso tenemos que analizar a la deuda como porcentaje del PIB. Para que entiendan mejor esto, se los voy a explicar con una analogía.
Supongamos que te llamas México, eres el sustento económico de tu familia, que por cierto está creciendo cada año. Decides solicitar un crédito que representa el 50% de tu ingreso anual de 1,000 pesos, con el cual apenas te alcanza para mantener la familia. Suponiendo que no hay crecimiento económico en un país, lo que sucedería en esta analogía es que el próximo año, con un hijo más, además de tener que pagar tu deuda y por lo tanto quedarte con 50% menos de lo que ganas, tienes que hacer rendir esos 500 pesos que te quedaste para mantener una familia más grande. En una situación con crecimiento económico, ahora supón que el próximo año duplicaste tu ingreso. Ganas 2,000 pesos anuales. Ahora la deuda que contrajiste solo representa el 25% de tu ingreso y te quedan 1,500 pesos para mantener a una familia más grande. El PIB solo nos habla sobre cuánto se produce en una economía y no sobre cómo se distribuyen las ganancias de la producción de un país. Es decir, nos dice cuánto ganas anualmente, pero no cuánto le asignas a cada uno de tus familiares. Per se, no es malo contraer deuda pública, pero es muy importante destinar esos recursos de la manera más eficiente porque de otro modo solamente van a estar mermando los recursos disponibles para el gasto público y por lo tanto va a tener un impacto directo en el bienestar de los hogares. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Voy a seguir subiendo videos sobre los temas que me pidieron en Instagram. Igual si alguien aquí en YouTube aún no me sigue en Instagram o Facebook o Twitter, síganme y por ahí me pueden pedir que hable sobre ciertos temas que les interesen. Y pues bueno, bye.